Bien. Bueno, Bueno, en qué parte están teniendo problemas? ¿La han leído? ¿En cuál actividad? Y el de la último última estamos mandamiento. hablando. De la última actividad de Ah, nutrición. Nutrición y reproducción asexual, pero el nombre de la actividad se llama nutrición. ¿La vieron? ¿La La viste, que dice Mariana? ¿Vos, Nicolás, sí? la que dice que define reproducción asexual y eso. Sí, reproducción Ah, sí. asexual. Y después hay una parte de nutrición animal. Sí, Bien. Bueno, la vamos ley. a repasarla un poquito, ¿sí? Ok. Eh, ¿Qué es la reproducción asexual en las plantas? Antes en otra actividad habíamos visto la reproducción sexual, ¿verdad? Que era a partir de semillas. Cuando hablamos de reproducción sexual hablábamos de que era necesaria la unión de gametas, en este caso en las plantas del grano de polen y del óvulo en el ovario de la flor femenina, o puede ser de una flor eh, mixta, digamos, una flor, ¿cómo se llama? Entera, que tiene los dos órganos sexuales en la misma flor. Cuando se juntan estos dos órganos sexuales, el grano de polen y el óvulo, se produce la fecundación y forman un huevo o un cigoto que después se va a formar la semilla, se va a formar el embrión y se va a formar la semilla. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Es reproducción sexual. ¿Les queda claro eso, no es cierto? Bien, Sí. sí. hay otra forma de reproducción asexual en las plantas, otra forma que se llama asexual. ¿Y qué quiere decir reproducción asexual? La reproducción asexual es cuando se puede reproducir una planta sin la intervención de los sexos. Es totalmente ajena a la parte sexual. Maggie, ven para acá. Maggie, por favor, entra. No puede salir afuera. Anda a meterle un ratito, ya termino. Disculpen. La reproducción asexual no interviene en las flores, no interviene en los órganos sexuales y se puede producir a través de una parte vegetativa de la planta, es decir, de una estaca, de una hoja, puede ser de un bulbo, puede ser de una división de matas, pero en ninguno de los casos interviene los gametos, no intervienen la flor, ni el grano de polen, ni el óvulo. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Ese es el concepto básico de reproducción Sí. asexual. Si lo quieren describir más complejo, van a encontrar un montón de definiciones, pero ese es el concepto básico, ¿se entiende? Dentro de esos Sí. modelos de Sí. reproducción asexual vamos a encontrar distintos tipos. Lo que específicamente estamos viendo ahora es reproducción por estacas, pero tenemos reproducción por estacas, reproducción por bulbos, reproducción por acodo, por injerto, son todas modalidades de reproducción asexual. La actividad específica, y es con la que la mayoría tenía dudas, es que les pido una línea de tiempo, una secuencia, digamos, de acciones para poder realizar un vivero de álamos a partir de estacas leñosas. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a realizar un vivero de álamos, tenemos ciertas acciones que tenemos que hacer, que tenemos que realizar durante todo el periodo que lleva desde el solo hecho de pensar a hacer un vivero hasta que vamos a sacar una planta a la venta, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es una línea de tiempo, es decir, en el cuaderno, en la hoja, marcan una línea. Lo deben haber hecho esto en muchas asignaturas, en historia se usa mucho, entonces donde ponen el tiempo en la parte de abajo, y en la parte de abajo van a poner las distintas fechas de las acciones que ustedes creen que hay que realizar. Yo más o menos se los describo ahora, pero lo importante es que ustedes lo entiendan y traten de presentar ustedes su propuesta de cómo lo harían. Busquen más información, de eso se trata también la actividad,
Pero, en principio, las estacas leñosas se sacan sin hojas. A ver, yo les doy una pista. Si se sacan sin hojas, ¿en qué época son? ¿En qué época del año estaríamos sacando nosotros las estacas? Sin hojas. Otoño. Y en otoño. O Otoño. otoño-invierno, ¿no es cierto? Invierno. Más precisamente en invierno. Pero sí, puede ser un otoño avanzado, podemos hablar de los primeros días de junio, fines de mayo, que todavía estamos en otoño, y las plantas de hojas caducas, como en este caso, que es un árbol de hojas caducas, el álamo, están sin hojas. ¿Bien hasta ahí? Entonces, en la línea de tiempo, ustedes que van a poner extracción de las estacas, otoño e invierno. Pero previo a eso, nosotros tenemos que elegir las plantas madres. ¿Cuándo las vamos a elegir a las plantas madres? ¿Ahí mismo, en ese mismo momento, o las podemos elegir en el verano cuando están en su esplendor? ¿Qué características tendríamos que elegir de una planta madre? Si vamos a sacar una planta madre, vamos a elegirla para que sea progenitora de una cantidad de plantas, vamos a elegir una planta fea, cualquiera, o una planta que esté buena, vigorosa, sana. ¿Ah? Es obvio, ¿no es Interesante. Planta cierto? sana. Claro. Es bastante obvio. Vamos a elegir una planta que esté sana, una planta que sea vigorosa, que haya crecido de buena manera. Ahí está entrando Luciano, así que vamos a esperar 2 minutos porque él es el que no entendía este tema. Así que esperamos 2 minutitos, lo esperamos y ahí empiezo de nuevo. Bueno, Empiezo con esta partecita. Denme 2 minutos que voy a ver si la nena está bien, porque estoy solo con la nena y está haciendo macana. Bueno, Está viendo tele. Hola Luciano, Hola, profe, ¿cómo está? ¿escuchás? Sí, sí lo escucho. ¿Por qué no ponen la cámara ni Nicolás ni Luciano? Porque yo está estoy en bueno el que nos compu. podamos ver. Porque la cámara... Ah, ya Yo no estoy tiene. desde el compu. Ahí. No tengo cámara. Ah, tiene vergüenza. La mía bueno, se rompió. se les rompió la cámara. Bueno, no importa entonces. Bueno, Luciano, te cuento, ya estaba explicando el tema justo que vos no estabas entendiendo. De la reproducción asexual, si lo entendés, ya me dijiste la definición el otro día por teléfono, o sea que más o menos tenés claro. Los conceptos de totipotencialidad y desdiferenciación también los tenés claros. Todavía no se los he explicado a los chicos, ya vamos a llegar a eso. Pero les estaba explicando justo la actividad, la parte de la línea de tiempo. De la línea de tiempo para la producción de un vivero de álamos a partir de estacas leñosas. Le había dicho, ¿cómo vamos a hacer esta línea de tiempo? Se usa mucho en historia, en donde en el cuaderno vamos a trazar una línea y donde vamos en la parte de abajo de la línea vamos a poner las distintas fechas de los acontecimientos que nosotros creamos que tenemos que hacer o de las acciones que tenemos que hacer para poder producir, supónganse, 1000 árboles de álamos a partir de estacas leñosas, ¿sí? Les estaba diciendo a los chicos, ¿cuál va a ser la primera acción que vamos a hacer? Y la primera acción que vamos a hacer va a ser la elección de las plantas madres, es decir, de las plantas de donde nosotros vamos a sacar las estacas para poder producir ese vivero. ¿Cómo vamos a elegir las plantas madres? Vamos a elegir una planta que sea sana, vigorosa, que no tenga ningún defecto genético, ninguna malformación, que podamos ver básicamente esos 3 factores. Que esté sana, que no tenga enfermedades, ni bichos, ni hongos, que crezca vigorosa, que tenga buen vigor, y que no tenga ningún defecto genético que pueda ser transmisible a las otras generaciones, porque cuando nosotros hacemos una reproducción asexual, todas las características genéticas las estamos transmitiendo. Ese es el concepto de la totipotencialidad, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cuándo te parece a vos, Luciano, que elegiríamos esas plantas madres? ¿En qué época del año? ¿Cuándo las podemos ver Había dicho, en su esplendor? no sé, usted me dijo en invierno, No te escucho. no me acuerdo. Creo que usted me había dicho en invierno, una cosa así. La elección de las plantas madres. En invierno vamos a cortar las estacas, pero ¿cuándo las vamos a elegir Espere, a las profe. plantas madres? Las vamos a elegir un poco No, ni antes, idea, espere, me están buscando la puerta. la vamos a elegir en verano, ¿sí? Porque en verano es donde nosotros vamos a poder ver la característica de la planta, porque está con todo su follaje, vamos a ver si no está enferma, ¿no es cierto? Bueno, posterior a eso, viene el cortado de las estacas. El cortado de las estacas, ya lo habíamos dicho, lo vamos a hacer en... Estoy en algo importante, por favor, ¿puedes ir para arriba? No te escucho, Luciano. Hola, ya volví. Ya volví. Ah, te habías ido. Bien. Sí. Pasa que tienen que hablar un poquito más fuerte, chicos, porque yo no los escucho. ¿Ustedes me escuchan bien a Perdón. mí? Sí, yo Bueno, sí. habla Luciano un poquito más fuerte porque las veces que hablas no te escucho bien. ¿Puede Nada, ni ser? idea cuando tengan que elegir la planta madre, no sé, Bueno, no sé. ahí lo Bueno, dije, yo no sabía que te habías levantado. La tenés que elegir en verano. En verano, ¿por qué? Porque en verano está la planta en todo su esplendor, está con todo su follaje. En invierno, que ya no tiene hojas, nosotros no podemos ver muchas de las enfermedades de las plantas si no tienen hojas. ¿Mm? Claro, Y para poder elegir una planta madre tenemos que ver que sea sana, que no tenga enfermedades, que no tenga malformaciones genéticas y que sea vigorosa, y para eso es necesario que esté la planta con todo su esplendor. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bien. sí. Llegó el otoño, se caen las hojas. ¿Mm? Cuando se caen las hojas migran hacia los tallos todos los nutrientes que tenían acumulados en las hojas. Es decir, se produce una migración de hidratos de carbono, de nutrientes, y se produce una acumulación de reserva en los tallos. Por eso las plantas después en la primavera pueden volver a brotar, porque tienen acumuladas reservas. Esas reservas son muy importantes para nuestra rizogénesis, que no sé si ustedes lo han visto en el PDF, en el material que yo les envié, en el PowerPoint. Ahí tienen que para poder emitir raíces las estacas necesitan reservas, necesitan hidratos de carbono. Sobre todo las estacas leñosas. ¿Por qué las necesitan las estacas leñosas a las reservas de hidrato de carbono? Porque no tienen hojas para producirlas, ¿sí? Si tuvieran hojas, bueno, a través de la fotosíntesis estarían produciendo hidrato de carbono. Pero como no tienen hojas, usan las reservas que tienen guardadas. Llegó el invierno, vamos a cortar las estacas. ¿Cómo las vamos a cortar a las estacas? Bueno, vamos a elegir esas ramas vigorosas de un año, es decir, de que crecieron en el verano anterior. No vamos a elegir estacas de 2 o 3 años viejas, sino de las del último crecimiento, y vamos a cortar estacas de 30 centímetros más o menos, 30, 40 centímetros. Depende la técnica, depende el vigor de la planta, se pueden elegir estacas un poco más pequeñas o un poco más grandes, pero generalmente son de 30 centímetros. Las vamos a cortar a las estacas y vamos a hacer paquetes, manojos de esas estacas, supónganse de manojos de cada 10 estacas o 20 estacas o 100 estacas, de acuerdo a la envergadura del vivero que queramos nosotros hacer. En ese momento es muy importante mantener lo que se denomina la polaridad. ¿Lo leyeron eso en el PowerPoint? Lo de la polaridad. No, Sí, sí lo leí, pero no me lo acuerdo. No te acordás. ¿Nadie sabe qué quiere decir lo de la polaridad? No. Bueno, no. ¿qué quiere decir la polaridad? Fíjense, yo acá tengo una lapicera, ¿la pueden ver? Sí. ¿Ven el Sí, capuchón Sí, blanco? sí. Bien. Supongan que esta es la estaca. Bien. Esta es mi estaca que yo he cortado y esta es lo que era el ápice de la estaca, es decir, la punta de la estaca, la parte de arriba, el ápice. ¿Saben lo que es el ápice? La punta, ¿sí? Sí.
Esta es la estaca. Supónganse que esta estaca tenga 2 metros de largo. O sea, mi varillón de donde yo voy a cortar mis estacas, mi rama, tenga 2 metros. Y yo voy a sacar muchas estacas de acá. Siempre tengo que mantener esta orientación. La de arriba va a ir para arriba y la de abajo va a ir para abajo. Ustedes dirán, bueno, pero profe, eso es muy obvio. Es muy obvio, pero se cometen muchos errores y cuando se cortan las estacas se las tira al suelo y después cuando las levantan no sabemos cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. ¿Sí? Y entonces al momento de plantarlas, en lugar de plantarlas la parte de abajo en la tierra y el ápice para arriba, las plantamos al revés. Y esa estaca se va a morir. ¿Se entiende? Eso es la polaridad. Sí. Para poder mantener la polaridad y para estar seguros de que tenemos la polaridad, muchas veces se utilizan pinturas, es decir, se tiene un tarro con pinturas y se marca la estaca con una pinturita roja, azul, verde, cualquier color, la parte de abajo, ¿sí? Para saber cuál es la que va abajo, o la parte de arriba, lo que ustedes decidan. Y otra manera de marcar la polaridad es con el corte, con la tijera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer en la parte de abajo un corte a bisel, ¿sí? Un corte a bisel quiere decir cruzado, y en la parte de arriba un corte derecho. Entonces, nosotros ya sabemos que la parte cruzada va para abajo y la parte derecha va para arriba. Por otro lado, ese corte bisel trae varias ventajas. Una es la identificación de la parte basal, que es la que va a ir enterrada. Otra ventaja que trae, que al ser como en una punta, es más fácil para clavarla la estaca en el suelo, ¿sí? En la tierra. Y tercero, al cortar el bisel, tiene mayor área de enraizamiento. El enraizamiento, para los que leyeron el PowerPoint, tiene mucho que ver con las hormonas, ¿sí? Las hormonas auxínicas, que se llaman las auxinas. Todo esto yo en la actividad no se los pregunto. Aprovecho la oportunidad de la clase para dárselos. Pero las auxinas son hormonas que intervienen en la rizogénesis, es decir, en la emisión de raíces de la estaca, y esas auxinas, esas hormonas, se producen en la punta de la estaca, en las yemas. No en la punta, sino en las yemas que están en la punta, en las yemas axilares también, pero en la punta también, en la punta mayormente, y esas auxinas tienden a moverse desde la punta hacia la base, ¿sí? Se acumulan en la base y ahí se produce el enraizamiento, ¿sí? Si nosotros tenemos un corte derecho, vamos a tener un circulito chiquito acá. Pero si tenemos un corte bisel, vamos a tener mayor superficie en la que se van a acumular las auxinas y por lo tanto vamos a tener mejor enraizamiento. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bien, entonces, Sí, profe. con respecto a la actividad, la línea de tiempo, entonces teníamos, supongamos, verano del 2020, elegimos las plantas madres, mayo, junio 2020, vamos a cortar las estacas y las vamos a plantar. ¿Cómo las vamos a plantar? Vamos a hacer un surco como si fuese una huerta y vamos a plantar directamente las estacas a la intemperie. En este caso de estacas leñosas las podemos hacer intemperie. Si ustedes piensan que hay distintos tipos de estacas, tienen que saberlo, no lo hemos visto ahora, pero las estacas herbáceas, por ejemplo, que son estaquitas mucho más chicas, de tejido más blando, con hojas, no pueden ir a la intemperie. ¿Por qué no podrían ir a la intemperie? A ver si a alguien se le ocurre. Las estacas herbáceas. Si yo corto un gajito de geranio, de alegría del hogar, que es blandito, tiernito, ¿ah? Y lo planto a la intemperie, en la huerta o en el campo, donde le da el rayo del sol, el viento. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué, mi amor? Ahí le hablo, dame un segundito. Anda, vete. ¿Qué podría pasar? Con el viento se puede partir, si es débil. No te escucho bien. Que con el viento se puede romper. Con el viento se pueden romper, bien, porque son frágiles. ¿Qué otra cosa le produciría el viento? ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos un gajo hacia el sol? ¿Cómo lo ven al otro día? ¿Lindo, rozagante, así o?
marchitos, Perfecto. caído, ¿no es cierto? Se deshidrata. Hay mucha transpiración en Sí. las hojas. En las hojas hay mucha transpiración. Ujú. Y la transpiración hace perder agua. ¿Por dónde absorbe agua las plantas? Raíces. Por las raíces. ¿Y una estaca tiene raíces? No. Todavía no. Si no puede Bueno, absorber agua y la pierde por las hojas, se va a quedar sin agua. ¿Sí? Se va a quedar sin claro. agua. Entonces, se va a deshidratar la planta y se va a morir. La estaca. La estaca todavía no es una planta. ¿Por qué no es una planta? Porque no tiene raíz, tiene tallo y hoja nada más. ¿Sí? En Claro. cambio, la estaca leñosa tiene la ventaja de que nosotros la podemos hacer a intemperie directamente porque no tiene hojas, no transpira. Entonces no se va a deshidratar. Obviamente se va a deshidratar si nosotros la dejamos tirada, pero si la plantamos en el suelo con humedad, va a tener suficiente humedad para mantenerse hasta que pueda emitir sus propias raíces. Profe, Sí, al momento de cortar, las cortamos y después las dejamos 2 días en agua, puede ser que era así. hay un método que se puede dejar en 2 días en agua, 24, 48 horas en agua, que se llama para lavado de inhibidores. Las estacas pueden tener inhibidores de enraizamiento, que son sustancias naturales de la propia estaca, que inhiben el enraizamiento de esa estaca. Y poniéndolas en agua corriente, tiene que ser agua corriente, es decir, las ponemos en un balde y le ponemos la manguera, un chorro, que entre y salga el agua y que vaya corriendo para que las lave, y les lave los inhibidores. O en el campo se suele usar de poner los manojos de las estacas en la orilla de la acequia, cosa que con la misma agua de la acequia que corre, se van lavando los inhibidores. Pero no todas las estacas necesitan de ese tratamiento. Sí se puede mejorar el enraizamiento con ese tratamiento, pero no todas las estacas lo necesitan. ¿Sí? Es una técnica más. Es una técnica más. Pero podemos cortar, en este caso de álamo, que son de muy fácil enraizamiento, que casi no tienen inhibidores, podemos cortar las estacas y plantarlas en el mismo día. Y si no, bueno, se hace toda una secuencia, porque hay veces que, imagínense un vivero grande, hay que cortar las estacas, prepararlas, es decir, hacerle el corte de arriba, el corte de abajo. eh, las traemos del campo y no traemos unas estaquitas, sino que traemos muchas ramas largas y las tenemos que seleccionar, elegir, cortar, preparar, atarlas en manojo para que el operario vaya al campo y las plante. Todo ese trabajo nos puede llevar un día, 2 días o 3 días, depende de la envergadura del vivero que tengamos. Entonces en esos días se las puede dejar en agua para que aprovechar que no se deshidraten por un lado y por otro lado se va lavando los inhibidores. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Bueno, ya tenemos plantada la estaca. ¿Qué va a pasar el resto del invierno? ¿Va a brotar esa estaca? ¿Cuándo va a brotar la estaca? ¿Cuándo brotan las plantas? ¿Cuándo brota un árbol de hoja caduca? Que se le cayó la hoja Primavera, en invierno. ¿Cuándo brota? primavera, En verano. primavera. En primavera. Ya se nos está por terminar el tiempo, así que vamos a tratar de apurar. Bueno, brota en primavera. Desde el invierno que la plantamos hasta la primavera, ¿cuáles son las acciones que tendrían que hacer ustedes ahí? ¿Mm? Me lo ponen ahí en la lineacita de tiempo. Supónganse que Ah, pusieron bueno. mayo, junio, plantamos la estaca. En agosto va a haber alguna maleza, algún yuyo. Hay que regar, ¿sí? ¿Se Sí. entiende? Hay que regar esas Sí. estacas. No las podemos plantar y volver en Sí. diciembre a ver cómo están. Tenemos que cuidarlas. Entonces, toda esa secuencia de cuidados es lo que yo quiero que ustedes propongan, que ustedes hagan. Pero no es nada del otro mundo. Están en 5.º año de la escuela. Han tenido vivero en segundo, han hecho huerta, y hay una serie de trabajos que se hacen en el campo que son los que yo pretendo de que ustedes puedan pensar, es decir, desde que yo corto la estaca o elijo la planta madre hasta que la saco a la venta, que va a ser en el invierno del otro año, ¿cuáles son los trabajitos que yo voy a hacer mes por mes? Desmalezado, control de hormigas, control de insectos, riego, fertilización puede ser, ¿sí? Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo en ese tiempo
desde que yo elijo la planta madre, planté en junio, ¿cuándo le voy a poder sacar a esa planta a brotar? En primavera me dijeron que va a brotar, ¿no es cierto? Sí. Mariana, Sí. dijiste que va a brotar. ¿Cuántos brotes va a tener? Va a tener un montón de brotes, ¿sí? Fíjense, ahí en el PowerPoint también está. Va a tener muchos brotes. Bueno, yo voy a tener que elegir un brote de esos, un brote, que va a ser mi planta que va a crecer como un árbol. Si yo le dejo muchas ramas, no voy a tener un arbolito bien formado, bien lindo, bien bonito para venderlo. Voy a tener que elegir uno. Vamos a elegir uno o dos, apenas brotan, los otros los vamos a sacar, y a medida que va creciendo vamos a elegir el que tenga mejor porte, el más vigoroso, el que crezca más rápido, el que esté más derechito. ¿Ah? Son todos conceptos, cosas que vamos a tener. Obviamente, que es más fácil aprenderlo ahí en el vivero, ya lo sé, Luciano me lo dijo, ojalá hubiéramos podido hacerlo. Pero bueno, la vez pasada, cuando tuvimos la clase, tampoco muchos estuvieron. Entonces, esta es la forma que tenemos de aprender lo mejor posible. Y de que lean los materiales y vean los materiales que nosotros les enviamos. ¿Sí? Bueno, brotó la planta, brotó la estaca, voy a apurar porque se nos va a cortar el tiempo y no quiero entretenerlos una hora más. Brota la estaca durante el verano. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a cuidar de las hormigas, lo vamos a regar, lo vamos a fertilizar, lo vamos a cuidar de cualquier otro tipo de bicho o enfermedad que pueda llegar a tener. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Llega el otoño, esa estaca, que ya vamos a tener un arbolito de 1 metro y medio, 2 metros, depende de la especie, depende de la variedad, depende de la tierra y el suelo que tengamos, de la fertilidad que le hayamos dado. Bien, de un montón de factores podemos llegar a tener un arbolito de 50 centímetros o de 2 metros. Se le va a caer toda la hoja y en junio ya estamos en condiciones de sacar esa planta. Sacar esa planta raíz desnuda y venderla, o ponerla en una maceta y venderla con maceta, o dejarla en el campo que se críe otro año más. ¿Sí? Entonces en otoño Si ya está lista. ¿Cómo? Si en otoño ya estaría lista. No. En invierno dije. Junio. Ah, Junio, perdón. julio. ¿Sí? Junio, julio. En otoño se le va a caer las hojas, hay que dejar que se caigan las hojas, que guarde todas las reservas en sus raíces, y recién la vamos a poder sacar en junio o julio. ¿Sí? En junio o julio, ahí podemos ya sacar y hacer nuestra primera venta. Vamos a elegir las mejores plantas y las vamos a vender. Las que no estén en condiciones, las vamos a dejar en el campo que se críen otro año más. ¿Tá? Y si vamos a otro año más, vamos a tener que esperar. De nuevo primavera que broten, vamos a seguir eligiendo las mejores ramas, vamos a seguir regando, vamos a seguir fertilizando, vamos a seguir cuidando de las hormigas y de los bichos y de los hongos y todo lo demás, y vamos a tener que esperar de nuevo hasta junio, julio para poder sacarlas. No las podemos sacar en verano. ¿Por qué no las podemos sacar en verano? Porque nosotros al sacarlas le vamos a cortar las raíces, ¿sí? Vamos a cortar parte de las raíces, no todas, obviamente, vamos a tratar de sacarlas con mayor cantidad de raíces posible, pero al arrancarla se rompen los pelos absorbentes, la planta si tiene hojas, volvemos a lo mismo de la estaca, tiene hoja, transpira, le da con el calor, con el sol, transpira la planta, pierde agua, y si pierde agua y no tiene pelos absorbentes para absorber el agua, se va a terminar muriendo esa planta. Las plantas de hoja caduca se sacan del vivero en invierno. ¿Sí? Bueno, Sí. esa es la secuencita que tienen que hacer la línea de tiempo. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, con respecto a la parte del nutricional, se los explico rápido porque ya quedan 4 minutos. Nosotros tenemos dos cosas acá. Animales por un lado y plantas por el otro. Lo que yo les pido es que ustedes hagan un cuadrito, ¿sí? Donde me pongan comparativamente cuáles son los requerimientos nutricionales de plantas y de animales. Para eso tienen que entender la definición de requerimiento. ¿Y qué es un requerimiento nutricional? Un requerimiento, la palabra lo dice, es lo que requiere, lo que necesita esa planta o ese animal para poder vivir. Y ese requerimiento va a variar
Primero, entre plantas y animales, que es lo que me interesa que ustedes puedan entender. Y segundo, va a variar de acuerdo a la etapa de la vida de ese ser vivo. No es lo mismo lo que requiere, en el caso de los chanchos, una chancha preñada que una chancha que no está preñada. ¿Sí? Y no es lo mismo lo que requiere un lechoncito de 20 días a un capón de 40 kilos o a un capón de 70 kilos o 100 kilos. ¿Sí? ¿En qué varían estos requerimientos? Entre plantas y animales varían en qué es lo que consumen. ¿Las plantas consumen proteínas? ¿Consumen hidratos de carbono las plantas? Sí. Consumen hidratos de carbono. ¿De No, dónde? no los consumen. No los consumen. Los producen. Yes. Bien, para su propio alimento. Pero no los sacan de ningún lado, los producen ellas mismas las plantas. ¿Sí? A través de la fotosíntesis, ¿qué es lo que absorben las plantas entonces? Minerales y agua y dióxido de carbono. Y dióxido de carbono, muy bien. ¿De dónde lo sacan el dióxido de carbono, Luciano? Del ambiente, Del aire, muy bien. ¿Y los minerales? del suelo. Del suelo. Perfecto, la tenés clarísima. A través de la fotosíntesis, con los minerales, el dióxido de carbono, el agua y la energía solar, va a producir la planta su propio alimento, que son los hidratos de carbono, azúcares, almidones, celulosa, proteínas, también proteínas. Pero las producen ellas mismas las plantas. ¿Los animales producen sus propias proteínas, sus hidratos de carbono? Ellos Los tienen que animales. comer para obtenerlos. Se los tenemos que dar nosotros, los tienen que comer ellos. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende? Ya está la diferencia. Esa es la principal diferencia entre la nutrición de un animal a un vegetal. Los vegetales son autótrofos, producen su propio alimento. ¿Bien? Los animales no. Los animales los tienen que consumir ellos a sus alimentos. A las proteínas, a los hidratos de carbono, a las vitaminas, a los aminoácidos, los animales los tienen que consumir. En cambio, las plantas los producen ellos. ¿Qué es lo que absorben las plantas? Compuestos minerales mucho más simples. En cambio, los animales consumen elementos nutritivos mucho más complejos, que son las proteínas, los hidratos de carbono, los aminoácidos, las vitaminas. ¿Está claro? Bueno, ahí en el video ya se corta, falta un minuto. En el video de la parte de producción animal está bien explicadito cuáles son las diferencias entre los requerimientos de un animal en engorde, lactando, cuál es la diferencia de requerimientos de proteínas, de minerales, de hidratos de carbono, de energía, está expresado en energía. Bueno, eso es lo que pretendo que ustedes puedan hacer en el cuadrito. Y eso prácticamente ya sería todo el trabajo. El último punto es que les pido que ustedes busquen en internet cómo mejorarían el sistema de comederos, propongan un comedero, lo eligen de ahí de internet y tienen que ponerme para qué área se va a usar, si